La desaparición de un niño siempre es un suceso que de algún modo u otro nos angustia el alma. Este es uno de esos casos, el de una niña que desapareció de la granja de sus padres, pero cuando la encontraron, notaron que tenía un comportamiento extraño. Una búsqueda exhaustiva arrojó pocos sospechosos y ninguna prueba. La serie de detalles volvieron el caso muy misterioso, sucedido en Francia en el año 1922. Comencemos. Pauline Picard era una niña de 2 años de edad. Todo comenzó cuando en abril del año 1922, Pauline y su familia vivían en una granja en la pequeña comunidad de Goas-Ludu, en la Bretaña francesa. Ese día, Pauline estaba jugando en el jardín. Los progenitores de la pequeña pensaron que mientras su hija jugaba, ellos podrían hacer otras tareas en la granja. Sin embargo, no intuyeron que un descuido les costaría un gran sufrimiento. Cuando los padres fueron a buscarla, se dieron cuenta que había desaparecido. De inmediato, los padres, la policía y los vecinos empezaron con la búsqueda, sin lograr dar con la más mínima pista de la pequeña. Se había ido sin dejar ningún rastro. Pasaron las semanas y las esperanzas de encontrarla con vida se desvanecían, hasta que el caso dio un giro radical. Un policía encontró a una niña que encajaba con la desaparición de Pauline en Cherburgo, una localidad de la costa del Canal de la Mancha, a 400 kilómetros por la carretera del lugar en el que había desaparecido la pequeña. El oficial manda una fotografía a la familia Picard y la madre, al ver la imagen, rompió a llorar al reconocer que era su hija Pauline. De inmediato se subieron al tren y fueron a recogerla. Cuando llegaron, había algo muy extraño en ella. De camino a casa, se dieron cuenta de que la niña no parecía reconocer a sus padres. Ellos pensaron que su hija había entrado en shock por lo vivido esas semanas de desaparición. Al llegar a casa, tampoco reconocía la granja, incluso tampoco parecía entender el dialecto bretón de la familia. El misterio de cómo una pequeña podría encontrarse a cientos kilómetros de su casa fue dejado de lado tras el alivio de regreso. Fue tan impactante el caso que periódicos de Francia e incluso hasta Nueva York informaron del extraño pero milagroso regreso de la niña desaparecida. A pesar de ello, la situación parecía mejorar en las semanas siguientes, cuando el caso dio un nuevo giro. Todo comenzó cuando un vecino, Yves Martin, se acercó a ellos y de manera extraña les preguntó que si era verdad que Pauline había reaparecido. Cuando contestaron que sí, él tuvo una acelerada reacción. Él les dijo: "Que Dios me ayude, soy culpable", para luego huir apresuradamente. La familia de la pequeña, asustados, llamaron a la policía y Martín acabó en un hospital psiquiátrico. Nunca se supo más de él, ni si estuvo envuelto en la desaparición de Pauline. Después de un tiempo, el 29 de mayo, un ciclista encontró un pequeño cuerpo en avanzado estado de descomposición, al que le faltaba algunas extremidades. Al lado, perfectamente dobladas, había unas prendas que coincidían con la ropa que llevaba Pauline el día de su desaparición. Unos metros más adelante, la policía encontró un cráneo que los expertos consideraron demasiado grande para pertenecer al cuerpo de la pequeña. Aquel cráneo que estaba cerca del pequeño cuerpo, tampoco se supo
sobre su verdadera identidad y al que nunca le encontraron el resto del cuerpo. Esas evidencias abrieron a querer tener más información acerca del caso. El mayor misterio es que el cuerpo apareció en un lugar donde los investigadores ya habían revisado y por el que muchos vecinos habían pasado en los días anteriores sin ver nada. Cuando descubrieron el cuerpo, los padres aceptaron de que se trataba de su hija Pauline, por lo que tenían cada vez más dudas, por lo que en junio la niña encontrada, idéntica a Pauline, fue llevada bajo el nombre de Marie Louise y volvió a Cherburgo, a un orfanato, pero tiempo después murió de sarampión. Todo lo demás es un misterio. ¿Realmente la pequeña que encontraron era o no era Pauline? ¿O quién era aquella niña tan parecida? ¿Y por qué sus padres no la buscaron? Estas son preguntas que hasta este momento no tienen respuesta. Los padres de Pauline fallecieron sin tener alguna información de la desaparición de su hija, y ellos están sepultados junto con aquel cuerpo que fue encontrado.